¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro curso de Sagradas Escrituras. Este día hablaremos sobre un tema muy importante que está narrado en algunos libros de la Biblia, sobre todo el libro de Josué y el libro de los jueces, la llegada a la tierra prometida. Había una promesa para el pueblo de Israel. La promesa era que llegarían a una tierra de donde mana leche y miel. Este es un periodo de la conquista que va a ser el pueblo de Israel entrando por las fronteras, por los límites que establecía el río Jordán, y van a llegar a la tierra que un día tuvieron, en la cual habitó Abraham, Isaac y Jacob, y que de repente por unas circunstancias tuvieron que irse a vivir a Egipto y pasaron más de 400 años en Egipto. Y ahora regresan después de haber andado 40 años en el desierto dando vueltas, enamorándose de Dios, aprendiendo de Dios, aprendiendo a que es Dios el providente, aprendiendo a que es Dios quien gana las batallas por ellos. Y llegan ahora a la tierra prometida y tienen que encontrarse con que las ciudades más importantes de los cananeos están ahí, entre ellas la ciudad de Jericó, de la que se habla especialmente en el libro de Josué. Y también se van a encontrar con una realidad que antes no tenía. Un pueblo que vino del mar ha llegado a establecerse en esos 400 años que ellos no estuvieron en la tierra prometida, ha llegado a establecerse ahí, y este pueblo es el pueblo filisteo, que habitó toda la zona de la costa de la Cisjordania, y que también pues habitó lo que ahora la zona famosa y conflictiva de hoy en día llamada la Franja de Gaza. Ahí se establecieron los filisteos, pero en las zonas cercanas al Jordán habían ciudades de los cananeos que eran muy importantes, amuralladas como la mayor parte de las ciudades de aquel tiempo. Y este período de la tierra prometida comprende la conquista de Canaán, que es el nombre original. La tierra prometida ha tenido muchos nombres. Primero, Canaán. Cuando Abraham llega, pues se llama así. También pues se llamará también el país de Israel, porque las tribus de Israel habitaron en ese lugar. También se llamará el reino de Judá en algunos momentos, aunque ya veremos que el reino se va a dividir al sur como Judá y al norte como Israel. El reino de Israel, del cual se habla en la Biblia en este periodo que va de aquí en adelante, el reino de Israel tiene como capital Samaria, y el reino de Judá, que es al sur, tiene como capital Jerusalén. Aunque originalmente su capital era Hebrón, pues David, ¿verdad?, unos años después va a llevar la capital a Jerusalén. Y aunque según los datos arqueológicos, Jerusalén estaba amurallada más o menos en una distancia de 300 por 600 metros, no era una ciudad muy grande, pero allá adentro estaba toda la plenitud del gobierno de Israel. Estaba todo el reino de Salomón, su corte, su palacio, y luego pues le anexamos la parte de la explanada del templo que se anexó luego de estos acontecimientos. Estimados amigos, la tierra que mana leche y miel. Mientras los israelitas caminaban por el árido desierto donde no había nada, para el Señor que me ha permitido caminar por esos lugares, siempre los guías que lo llevan a uno le hacen ver, miren el piso, miren lo que hay en torno a ustedes. Eso tenía Israel durante su peregrinar en el desierto. Piedras y algunos minerales. Eso era con lo que contaba. Volteaba a ver y eso era lo que había. Entonces los israelitas tienen que aprender a vivir en ese entorno. Caminar por el desierto árido, por el calor seco, no húmedo, por el frío de la noche. Y luego llegar al monte Sinaí. El monte Sinaí, que es emblemático, es el monte de Dios, es el monte del Señor. Yahvé Shebaot, ¿verdad? El Señor, el Dios del monte, de la montaña. Porque en ese lugar Dios hablaba con Moisés y Dios se le revelaba y les dio su alianza y les dio una ley.
para identificarlos como su pueblo. Ya tenían una identidad de pueblo, porque tenían una ley que había sido dada por Dios, que es el segundo acontecimiento importante del libro del Éxodo. El primer acontecimiento es el acontecimiento de la Pascua, de la cena. Y el segundo es la alianza en el Sinaí, cuando Dios les va a dar la ley, la Torá. ¿Para qué? Para que tengan identidad con Él. Son un pueblo quizá igual que todos los demás, idólatra, traicionero, dudaban de la palabra de Dios, pero tenían la ley de Dios. Y eso los hacía ser distintos a todos los demás. Les hacía ser un pueblo santo. Santo significa que es un pueblo distinto. Nos vamos a topar en el desierto con la figura del profeta Balaam, que cuando el rey Balac le pide que maldiga a Israel, dice, este es un pueblo distinto a todas las naciones. Cuando los israelitas llegaron por fin a Canaán, descubrieron que todas las promesas de Dios habían sido verdad. Encontraron los frutos de la vid, los árboles de la vid que estaban cargados de uvas. Encontraron los frutos, encontraron las frutas de las palmeras, encontraron agua, encontraron muchas cosas que ya ellos imaginaban. En el desierto no habían tenido todo eso. Llegaban con una ansia de todas esas cosas. Y el Señor se los presentó, se los dio en posesión. Prefigura, estimados amigos, prefigura de todos los bienes y de los jugosos frutos que nosotros experimentaremos en la tierra prometida, en el cielo. La tierra prometida está narrada, o su llegada a la tierra prometida, en 3 libros concretos. Primero, los 2 llamados profetas anteriores, que se llaman el libro de Josué y el libro de los jueces, y luego uno de los libros históricos muy importante, que es el primer libro de Samuel. Dios llevó a Moisés al monte Nebo, en la Transjordania. Lo hizo pararse en el monte Nebo y ver la tierra prometida. Y ahí Dios llamó a Moisés a su presencia. Moisés entregó su vida ahí, seguramente dejando un gran legado para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es el profeta que ha marcado la historia de Israel en el Antiguo Testamento. La ley se llama la ley de Moisés. Moisés les enseñó tantas cosas, fue su caudillo durante mucho tiempo, los 40 años en el desierto. Fue elegido por Dios. Y los cananeos, cuando llega el pueblo de Israel, comandado ahora por Josué, que era el ministro de la defensa de Moisés, se encuentra con las ciudades cananeas, fortificadas. Eran poderosos, grandes ciudades como Jericó, como Hazor, de las cuales se habla en estos libros que fueron destruidas por los israelitas. Los israelitas salieron de Egipto como un pueblo de esclavos. Llegaron a la tierra prometida como uno de los más grandes ejércitos. Y además de eso, se decía entre los pueblos vecinos cómo el pueblo de Israel era acompañado por Dios en sus batallas. ¿Dónde estaba representada la compañía de Dios en las batallas de Israel? Estaba acompañada con el arca de la alianza, que iba al frente dirigida por los levitas, por los sacerdotes del pueblo. Y llegaban y sabían los demás que habían perdido la guerra, que habían perdido la batalla, porque Israel no perdía cuando Dios estaba con ellos. Justo cuando estaban a punto de cruzar la frontera, Moisés muere. Los israelitas, aunque hay leyendas por ahí que dicen de que Moisés no murió, Moisés en la escritura se dice que murió y los israelitas lo lloraron durante muchos días. Josué, su ministro de la defensa, que significa lo mismo que Jesús, su nombre, ¿verdad? Yahvé salva o Yahvé salvación. Era el hombre de confianza de Moisés.
es quien lo va a suceder. Y a él le va a tocar entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida y conquistar las ciudades de Jericó, las ciudades cananeas, entrar a la ciudad de Hazor también. Y ahora Josué, que es un brillante comandante militar, ¿y a dónde se entrenó? ¿En qué escuela militar fue Josué? Pues en la escuela del desierto, donde el pueblo se va a ir fortificando, va a ir creciendo como pueblo, como sociedad, como un pueblo religioso, y que aunque ahorita todavía el judaísmo está despegando, todavía no se puede hablar de un judaísmo consolidado, sí ya hay indicios de una religión del pueblo de Israel, de una religión, de un culto que se da a Yahvé Dios. Así se ha manejado siempre. Muchas veces nos dicen a nosotros que la religión nos salva. Nunca la iglesia ha enseñado eso. Pero sí, la religión es el culto que yo doy a Dios que salva. Y que cuando le canto, cuando oro, cuando leo sus escrituras, cuando comparto sus enseñanzas, hago actos religiosos. Porque ese es el culto que hago a Dios que salva. Los israelitas hacían lo mismo y estaban despegando en su conocimiento de Yahvé Dios Todopoderoso. Josué era un brillante comandante entonces, y va a dirigir militarmente al pueblo de Israel como uno de los 3 grandes caudillos de esta época, junto con Moisés y Aarón. En la primera campaña que hace al sur de Canaán, en la parte sur de la tierra prometida, en la parte desértica, entra y conquista las primeras ciudades. Y entonces va a tomar la tierra prometida, la va a distribuir, le va a dar a cada tribu una región donde habitar. Y el libro de Josué nos dice al final una cosa, ¿verdad?, que hay que meditarla muchísimo. Ya establecidos, ya teniendo una tierra, las tribus de Israel se olvidaron de Yahvé, se alejaron de él. Se sintieron tan seguros en una tierra, como nos pasa a veces a nosotros, con la seguridad del dinero, de la fama, de la propiedad, de la familia, que se nos olvida que es Dios quien nos da todo. Se les olvidó todo lo que ellos vivieron en la travesía del desierto. Y entonces entran en una etapa donde divididos, ya no como un gran pueblo dirigido por Moisés y después por Josué, divididos, ahora son presa de los pueblos que viven en la tierra prometida ahora. Los cananeos y los filisteos y algunos otros grupos más pequeños que vivían ahí. Y entonces el pueblo de Israel entra en una nueva etapa de su historia. Hemos visto cómo al principio los patriarcas, después vimos que los caudillos, ahora vimos cómo con la mano de Josué, siendo un gran caudillo de Israel, entran a la tierra prometida. Se acaban estas etapas y entramos a la etapa de los jueces. Si preguntáramos a ustedes que nos ven y nos escuchan a través de estas clases, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de un juez? Seguramente les va a venir a la mente una persona que ejerce la justicia, que está en un tribunal, que dice quién es culpable y quién es inocente, que dicta sentencias. En el caso del Antiguo Testamento, cuando hablamos de los jueces, hablamos del concepto de Shapat, se dice en hebreo, y que tiene varios significados. Pero uno de los significados más grandes que tiene la palabra Shapat en el hebreo antiguo es quien conduce a la batalla. En pocas palabras, estimados amigos, estamos pensando de que es una etapa en la cual vamos a entrar a vivir con unos dirigentes militares, políticos, que van a ayudar al pueblo de Israel a sobrellevar esa lucha contra los pueblos que viven en Canaán.
Estos personajes van a ser elegidos por Dios y van a ser llevados para acompañar a Israel en esta travesía. Es un tiempo de mucha inestabilidad. Con la muerte de Josué, las cosas ya no fueron igual. Todo estaba causado por la ignorancia de Dios, dice el profeta Oseas. O sea, se alejaron de Dios, dejaron de hablar de Dios, dejaron de ver a Dios como providente, como líder, como su dirigente más importante en las batallas, y el resultado fue que sucumbieron ante los pueblos vecinos. Y entonces vienen aquí las figuras de los jueces, que van a acompañar a los israelitas en esta batalla. Y aquí tenemos nombres emblemáticos como Sansón, como Gedeón y como la misma Débora, que van a acompañar al pueblo de Israel, sobre todo a las tribus y algunas de las regiones, en las más fuertes batallas que se vivieron en la tierra prometida. Vamos a entrar aquí a unos libros bastante complejos para entender, escritos bajo la influencia de la tradición deuteronómica, muchas sentencias, pero también mezclados con el sentido de los libros históricos. Nos presentan un Dios guerrero, vengador, un Dios que manda a que acaben con los pueblos, y pareciera que se quita un poquito la finalidad de presentarnos a un Dios misericordioso que tienen los evangelios y las cartas en el Nuevo Testamento. Pareciera que se empieza a borrar en esta etapa previa al Nuevo Testamento esa imagen de Dios que los acompañó, que fue bueno con ellos, que les dio un jardín para que vivieran, que los llevó a una tierra prometida. Y en realidad es solo una primera aproximación a aquel Dios que en Jesucristo se revelará como el Salvador de la humanidad entera. El pueblo hebreo tenía la certeza profunda de que Dios está con nosotros, de que Dios estaba con ellos. Y traducido de la mentalidad entonces sería: Dios está contra los que se oponen a Israel. Desde el faraón no dejaba salir al pueblo, y entonces Dios trata de ablandar el corazón del faraón con las plagas. Y el faraón, en lugar de ablandarse, se endurece. Y aquí estos pueblos ahora se van a poner en contra de Israel, y el resultado es que Dios va a ser duro con ellos, con todos los enemigos de Israel, como Dios es duro con todos aquellos que nos oprimen hoy en día, todas nuestras tentaciones, pecados, el demonio, el mundo, la carne. Dios es fuerte con ellos. Recordemos que todos estos libros están conteniendo aquella gran enseñanza de Jesús, que Él viene a liberarnos del pecado y de la muerte. Se necesita una larga evolución para llegar hasta la concepción de aquel Dios que nosotros conocemos hoy y que ha pasado por varias etapas en la historia de la salvación en este periodo, y que tenemos que irlo conociendo en esas etapas. Los libros de Josué y Jueces y los libros de Samuel y Reyes, después como libros históricos, llamados también en algunos casos profetas anteriores, fueron escritos por una escuela de hombres piadosos que estaban marcados por la enseñanza del Deuteronomio, o sea, por la tradición deuteronómica. Son escritos posteriores 7 siglos por lo menos a los acontecimientos que ahí se narran. Y entramos cuando ya el pueblo está luchando y ya los jueces están actuando, entramos a una etapa nueva. El pueblo de Israel quiere hoy un rey. Quiere un rey que llegue y que haga lo mismo que los otros pueblos, que vaya a la batalla con sus pueblos, y entonces van a vivir un periodo clásico. Dios es el rey de Israel. Israel no necesita reyes.
Pero ante la petición constante, Dios le va a dar un rey, un gran guerrero, Saúl. Y Saúl se va a apartar de Dios también y va a sucumbir. Y su reinado sucumbirá y un espíritu maligno lo atacaba porque se alejó de Dios, se sintió autosuficiente. Y luego llegará el rey David, de quien se dice que es un hombre según el corazón de Dios. Y después su hijo Salomón. Y el reino va a tener varias etapas también. Durante Saúl y el rey David, en su primera etapa, el pueblo estará dividido entre reino del sur, Judá, y reino del norte, Israel. Después, bajo el segundo periodo de David y el primer periodo de Salomón, el reino se va a unir en el periodo de una sola nación. Y en el último periodo de Salomón, el pueblo se dividirá y así lo encontrará Cristo cuando venga 10 siglos después. Dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Por eso en la Biblia tenemos que tener cuidado en estos periodos, en esta etapa en que se ve los libros de la toma de la tierra prometida y los libros históricos, de tener el cuidado de que cuando se habla de Israel se refiere al reino del norte con capital Samaria. Y cuando hablamos de Judá se refiere al reino del sur con capital Jerusalén. Viene entonces la etapa de la monarquía, que va a durar desde este periodo, 1000 años antes de Cristo, hasta el 586, 587, cuando se da la deportación a Babilonia. Llega el rey Nabucodonosor, va a sitiar la ciudad de Jerusalén y en dos grupos se llevará deportados a los israelitas hacia Babilonia. Cuando ellos están en Babilonia, pues una gran lucha, el pueblo de Israel va a marcar un antes y después en Babilonia. Y ese antes y después tendrá figuras como la sinagoga, que antes no la tenían, pero que en Babilonia, al no tener tierra, no tener el templo, ellos buscan algo que les dé identidad y la Torá es la respuesta. Y entonces se van a la Torá para estudiarla. Estimados amigos, estas etapas van dando a la par una literatura y van dando un contexto a los libros que vamos entendiendo y que vamos caminando junto con ellos para poder llegar a un entendimiento mejor, a una comprensión, a una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. No se puede entender la Biblia si no entendemos los contextos en los cuales ellos se llevan. El destierro de Babilonia, estimados amigos, va a ser un antes y después, un acontecimiento fuerte. Ver los israelitas que lo que les daba identidad, el templo, su tierra, su ciudad, sus murallas, son destruidas totalmente. Se quedan sin familia y se van a Babilonia a servir a sus opresores. Y Dios les va a prometer un Mesías, una liberación, un personaje que llegará y los va a liberar. Y van a regresar a su tierra y van a reconstruir las murallas, van a reconstruir el segundo templo y se establecerán de nuevo en la tierra prometida, ahora ya no bajo la dirección de un rey, sino bajo la dirección del sumo sacerdote, quien a partir de aquí, junto con la casta sacerdotal de los levitas, van a dirigir política y religiosamente al pueblo de Israel. Y entrará una etapa nueva en la cual nacerá el Hijo de Dios en la ciudad de Belén. Estimados amigos, muchas gracias y nos vemos en la próxima.